Hola amigos, ¿quién ganó? ¿Quién robó el show? ¿Y por qué hubo más drama que la última temporada de The Voice? Pues quédate conmigo porque hoy vamos a desglosar lo bueno, lo malo y lo renerdo de la noche más glamorosa, bueno, diría yo media glamorosa del cine actual. Pero siendo sinceros, este año sí, el cine estuvo bastante despostillado y las nominaciones también. Pero empecemos con lo renerdo. Este año no fue un año muy bueno para la comunidad geek. Realmente lo único respetable en este caso fue Dune o Duna parte 2, la cual por cierto se llevó 2 Óscares, en este caso a mejor sonido, que aquí digamos que sí lo tenía medio competido con Wicked y con Alien Romulus, pero me parece en este caso bien ganado, así como también el premio se ganó a los mejores efectos visuales, donde digamos que sí tenía la competencia del Planeta de los Simios, Nuevo Reino, que era lo único que realmente le podía competir, pero creo que Duna otra vez sí tenía los mejores efectos visuales, por lo que me deja bastante satisfecho y sobre todo me parece que esta es una de las películas y sagas de ciencia ficción más influyentes, al menos de los últimos años, y de mayor calidad. Y además también tenemos la película de Wicked, que podríamos decir que es media geek, y en este caso ella ganó mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario, que en este caso creo que estoy completamente de acuerdo, me parece que sí sobresale en esas dos categorías. Otra ganadora geek en este caso sería en la categoría de mejor maquillaje y peinado, que fue la película de La Sustancia, que aquí a lo mejor yo se lo hubiera dado al Nosferatu, pero digamos que no me molesta. Pero ahora entramos precisamente a la gran ganadora y a la nominación que realmente valía mucho la pena y era la más interesante que precisamente la de mejor película del año. En este caso sería a la mejor película animada. Porque aquí, amigos, realmente las buenas películas estaban en esta categoría. Así que aquí cualquiera que hubiera ganado me hubiera dejado bastante satisfecho. Pero creo que sí, que haya ganado Flop como mejor película animada, creo que me deja bastante contento porque es una película diferente y que tiene alma y corazón. Y entraría en lo independiente y también en lo alternativo, que para mí eso ya le da un punto extra sobre las otras películas. Así que estoy bastante contento con esta victoria de la película de Flow. Aunque la verdad, amigos, si hubiera ganado Robot Salvaje también me hubiera quedado bastante contento. Otra cosa re nerda que se vio fue precisamente el homenaje musical, digámoslo así, al 007, que francamente estuvo un poquito la producción de todos los musicales, digamos como que de bajo presupuesto, pero se agradece al menos la intención. Y ahora pasemos con lo bueno de los Óscares 2025. En este caso, la gran triunfadora fue la película Anora, una película independiente que se llevó 5 premios Óscar, incluyendo mejor película, mejor dirección, para el director Sean Barker, que en este caso, qué bueno que ganó él, y no apareció el director chafón francés Jacques Audrian, que realmente qué bueno que no ganó. Ahora sí que, perdón, pero las cosas como son. Otra nominación que realmente me gustó fue mejor actor de reparto, que ganó Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, lo cual me da bastante gusto, a ver si eso impulsa un poquito su carrera. Otra cosa buena de los premios fue precisamente el conductor de ellos, Conan O'Brien. Me parece que hizo un excelente trabajo y ojalá pueda regresar el siguiente año. Pero amigo, lo mejor del asunto fue precisamente en la nominación a mejor película internacional, donde fue la gran ganadora la película brasileña Aún Sigo Aquí, y obviamente la gran perdedora fue Emilia Pérez, que aquí por fin se hizo justicia y realmente la academia reflexionó y dijo: no podemos dársela a Emilia Pérez porque francamente nos vamos a meter en una broncota. Además que sí se lo merecía más la película brasileña de Aún Sigo Aquí. Pero amigo, hablando de esto, pasemos ahora a la categoría de lo malo. En este caso fue la ganadora a mejor canción original, El Mal de Emilia Pérez, que francamente es una canción horrible y me hubiera gustado que hubiera ganado la canción de Kiss the Sky de Robot Salvaje. Pero amigo, lo peor del asunto es que cuando subieron a recoger el premio se puso a cantar la escritora de esta canción, la famosa cancioncita de Emilia. Oh, francamente horrible. Y
diría yo, también el momento más ridículo y más incómodo de la premiación de este año. Y ya que seguimos con esto, la otra ganadora fue Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto, precisamente en el papel de Emilia Pérez, que francamente no es nada contra la actriz, me parece una buena actriz, pero creo que realmente no se merecía tampoco este premio. Pero de todas las nominaciones, en este caso de la película de Emilia Pérez, creo que esta era la única que podíamos decir estaba más o menos pasable. Pero al final de cuentas, de todas las nominaciones de Emilia Pérez, solo ganó 2, que lo cual sí me deja un poquito satisfecho, pero no del todo contento. Pero, en fin, el mundo es así. Y ahí lo tienes, amigo. Los Óscares 2025 nos dejaron una especie de mezclas de emociones, algunas, digamos, un poquito agridulces, y realmente, como dije, el cine está viviendo unos momentos, digámoslo así, de crisis, porque francamente las nominadas en este año dejaron mucho que desear. Así que yo espero sinceramente que para el siguiente año, el 2026, la academia se ponga un poquito a trabajar y empiece a nominar películas que realmente valgan más la pena. Al grado, amigo, que realmente prefiero que para los años del 2026 y 2027 en los Óscares no me molestaría absolutamente nada que nominen y que ganen películas independientes. Prefiero mil veces a que empiecen a nominar películas como Emilia Pérez. Pero, amigo, ¿qué opinas tú? ¿Te realmente los resultados de este año te gustaron? ¿O las películas nominadas te parecieron correctas en este año? ¿Hubo alguna sorpresa que te dejó boquiabierto? ¿O en este caso perdieron las películas que tú querías que perdieran? Como en mi caso fue, en este caso, Emilia Pérez, y en el caso de la gran ganadora de los Óscares 2025, la película independiente de Anora, digámoslo así que no es precisamente la mejor película del año, al menos para mí, ahora sí que con toda disculpa, pero realmente no estoy molesto que haya ganado, me parece está bien, prefiero que gane una película independiente a que ganara Emilia Pérez o alguna de las otras nominadas que francamente no me parecían, como quien dice, de las mejores películas del año. Con todo respeto, de hecho, todas las nominaciones me parecieron bastante malas. Realmente me parece que las nominaciones del Oscar están en una decadencia total, y así que espero que para el siguiente año al menos la academia se ponga a nominar películas por lo menos independientes, diferentes, alternativas, y que puedan aportar algo al cine mundial. Porque, amigos, si las cosas siguen así, la industria del cine lo veo difícil que puedan resurgir, porque para nosotros los geeks creo que no hay ningún problema. Vamos a seguir teniendo a Marvel y DC y algunas otras franquicias bastante geeks, no creo que tengamos problema. Pero para la gente que nos gusta también el cine, francamente este año sí estuvo de capa caída. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video. Bye.